¿qué impacto tienen estas sanciones contra funcionarios específicos del régimen de Maduro? Bueno, yo creo que todas las sanciones son malvenidas por el régimen. Yo creo que a ellos no les gusta el tema de estar en... Porque esto genera, por supuesto, ruido, resquemor, aunque de la boca para afuera ellos digan, no me importa que me sanciones. Tú sabes, hay gente que ha logrado sobrevivir a las sanciones, pero al mismo tiempo hay gente que no ha logrado sobrevivir. Hay gente que ha sido sancionada y ha negociado su entrega. Muchos de estas personas están en Estados Unidos tratando de regularizar su situación. Ha habido intentos, por ejemplo, importantes como el de Samar López, el testaferro de Tarek El Aissami, que organizó toda una conspiración contra Maduro en el año 2020 para quitarse de encima las sanciones. Es decir, esto es parte de lo que produce, ¿no? Y en términos prácticos, es importante entender que básicamente las sanciones te paralizan, ¿no? Es decir, tú no puedes tener una vida normal, o mejor dicho, se te abre ahora una puerta de peligros, enemigos. Mira, ha habido casos, William, en que en estos momentos de sanciones, el testaferro que te tienen los reales en Suiza o en Luxemburgo, quizá en Hong Kong, simplemente se quedan con los reales, se los llevan. Y luego hay una serie de dificultades, sobre todo para el tema de viajar, si estas personas tienen familiares en el exterior, que estoy seguro que muchas de estas personas tienen viviendo sus familiares fuera. Yo quiero ahí remarcar, porque ya lo has dicho 2 veces, yo quiero hacer hincapié allí. Muchos de estos funcionarios del régimen tienen a sus familias no viviendo en Venezuela, los tienen en el exterior. Los tienen aquí en Estados Unidos, los tienen en España también, ¿no? Y ya lo he dicho 2 veces, es importante quiero remarcarlo, ¿no? Claro, porque una de las cosas, mira, el propio Luis Amoroso, presidente del CNE, que está sancionado desde 2017, por eso te pregunta, ¿por qué no lo sancionaron? No, es que ya está sancionado desde hace rato. Él tiene, por ejemplo, envió a su hijo que sufrió un problema cerebral, no sé con qué condiciones se produjo esta crisis, él lo envió a España a un tratamiento especial. Por supuesto, no se quedó en Venezuela, ¿no? Y así vemos, por ejemplo, los primos de Diosdado Cabello, que también tienen negocios en España, tienen negocios de bienes raíces. Y la pregunta es, ¿por qué no se quedan? ¿Por qué no se quedan en Venezuela y por qué salen? ¿Por qué están Mira, fuera? yo creo que toda la gente sabe que esto es todo un doble lenguaje, ¿no? Estos tipos son, en el fondo, unos burócratas, oligarcas, son personas que acumulan dinero, que les gusta la riqueza. Diosdado, por ejemplo, tiene a su disposición 2 aviones que usa él privados, ¿no? Cuyo mantenimiento, por cierto, es bastante costoso. Todos ellos viven una vida de lujo y esto ha sido, por supuesto, motivo esto se ha publicado por todos lados. Claro. Ahora, podemos, Castro, entonces hablar de algunos de esos funcionarios, porque hay que hablar a veces con nombre y apellido, ¿no? Y no utilizar, ¿sabes? Digamos, maneras generales de dirigirse a ellos, ¿no? Bueno, primero que la lista incluyó en esta primera ronda, porque hay que decir que vienen más rondas, 16 personas, ¿no? Básicamente se concentraron las sanciones en 5 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 3 o 4 magistrados, rectores del Tribunal Supremo, luego personas que estaban vinculadas o mejor dicho, militares de alto rango, muy importante. Por ejemplo, el segundo de a bordo, el que viene después de Padrino, es Domingo Hernández Lares, fue sancionado, y su hermano, Alex Johan o Johan Alexander Hernández Lares, que dirige todas estas operaciones represivas en Caracas. Gente del DIGESIN, por ejemplo, había una fiscal, no tengo los nombres, los puedo buscar ahora mismo aquí. Aquí yo tengo uno, mira, Luis Ernesto Dueyes Reyes, que fue el fiscal que ordena la captura, pues emite, vamos a utilizar el término, emite la orden de captura contra Edmundo González, y está también el juez que aprobó esa aprehensión, Edward Miguel Briceño Cisneros. Exacto, y te voy a decir algo, mira, esta lista yo la publiqué hace una semana, ¿no? La lista... Sí, yo me recuerdo.
pero y hubo dos cambios que son muy significativos, William, porque en el principio se metieron en esta lista que se anunció, yo tuve una copia antes de que saliera, estaban dos personas, el canciller Iván Gil y el ministro de Educación Héctor Rodríguez, que el Departamento de Estado dice que él es el negociador jefe de Maduro. Es interesante porque cualquiera hubiese pensado que era Jorge Rodríguez, no, resulta que es Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez, que fue gobernador de Miranda y ministro de Educación ahora. El que acaba de ser nombrado, que por cierto es una persona entrenada en Cuba. Él perteneció a estos colectivos Francisco de Miranda, sí, que se formaron en Cuba junto con Elías Agua. En fin, es una ficha, ¿no? Es un cuadro, como dicen los cubanos, con mucha vinculación en Cuba. Pero el punto fundamental es que ellos lo sacaron de la lista para meter estos dos, pero fundamentalmente lo que yo creo que ocurrió fue que estas personas pueden resultar importantes en un esquema de negociación que se puede estar planteando. Entonces tú no sancionas a estas personas, porque si los sancionas, entonces ya no te puedes comunicar con ellos porque son sancionados. Esa es la razón por la cual no han sancionado a Jorge Rodríguez, por ejemplo. Ok, o sea que tu visión es que tanto Iván Gil, el canciller, como Héctor Rodríguez, el ministro de Educación, no fueron incluidos en la lista que tú publicaste. Fueron sacados. Fueron sacados, pues. Ajá. Porque pudieran convertirse en elementos de negociación. O sea, en factores de negociación. Creo que sí, yo creo que ya está eso, porque recordemos, hay canales de comunicación, la Casa Blanca tiene abierto, digamos, vías de comunicación con la dictadura para discutir este tipo de... ¿Negociación para qué? Bueno, esa es una pregunta precisamente muy interesante porque una cosa, Estados Unidos y otros países, por supuesto, quieren llevar a Maduro a la mesa de negociaciones. La razón por la cual se suspendió durante una semana las sanciones es porque Petro había pedido un tiempo, ¿no? Deme un compás de espera a ver si convenzo a Maduro que se siente a hablar. Ahora, el problema es que Maduro no se quiere sentar porque la única petición, María Corina lo ha dicho muy claro, incluso a Estados Unidos, no me interesa discutir un reacomodo para que Maduro se quede 6 años más. Lo que me interesa es discutir en qué condiciones y cuándo es que se va a ir Maduro. Entonces, otra cosa distinta a esa no me interesa, por un lado. Y la otra cosa interesante, María Corina, es que dicen, yo no voy a, o sea, yo quiero ponerlos, si va a haber negociación, yo quiero, va a ir la gente mía, ¿no? Porque hasta ahora las negociaciones se han hecho a través de la plataforma de la unidad. Yo no voy a criticar a nadie, pero ha estado, por ejemplo, Gerardo Blay, ha estado otras personas, y ahora María Corina dice, aquí el equipo lo pongo yo, ¿no? Y está planteado. Si se plantea un escenario de negociación, la petición de María Corina es esa, ¿no? No quiero, o sea, es los términos de la transición a la democracia. Okay. Ahora, ¿qué significa, Casto? ¿Qué significa que familiares o funcionarios, altos funcionarios del régimen, sean sancionados? Tú ya lo explicaste, pero quiero profundizar un poquito más en eso. ¿Qué pasa con las cuentas bancarias? ¿Qué pasa? Es decir, porque también hay una información hoy sobre incluso fue declarada por el propio secretario Blinken de 2.000 permisos de estancia aquí en Estados Unidos, personas que tendrían eso y que se les estaría negando también esto, ¿no? O sea, lo asomó. Entonces, ¿cuál es el efecto práctico de esto? Mira, antes que nada, cada vez que la OFAC emite una sanción, ellos siempre ponen abajo como un texto fijo que dice esto, ¿no? Dice una idea muy importante, dice que las sanciones no tienen el objetivo de castigar, sino de cambiar la conducta del sancionado. Eso es una advertencia que ellos ponen en todos los comunicados cuando hay sanciones. Lo que quiere decir es que el objetivo que ellos están buscando es que la gente en el régimen se voltee, ¿no? O diga, mira, subirle el costo de apoyar a Maduro, el costo personal, ¿no? Porque esto es una sanción que te afecta a Hernández Lares y a su mujer, a su tío, papás, hermanos, ese grupo queda afectado, ¿no? Entonces, ya lo que está haciendo Hernández Lares, por ejemplo, lo estoy poniendo como ejemplo, pero eso vale para todos los 16, ya que le está subiendo el costo. O sea, ya me cuesta apoyar a Maduro, tiene consecuencias para mis hijos, para mi familia, ¿no? Y las personas... Ajá, dime. No, y hablando sobre el tema de las finanzas, ¿no? O sea, el que vive en Venezuela, la gente que vive en Venezuela, incluso la gente que vive en los barrios más pobres, tiene una manera de recibir dinero del exterior a través de CELE.
tiene conexiones con el sistema bancario internacional. Imagínate esta gente que debe tener cuentas, tienen testaferros, es decir, esto es una complicación enorme porque nadie pone su economía o sus ahorros en bolívares o en bancos venezolanos, no existe eso, ¿no? Tú tienes una estrategia bancaria o de propiedades, o tienes otra vez en las familiares viviendo al exterior que tienes que sostenerlo. Es decir, esto viene a complicar la vida diaria de esta Tú gente. sabes que el politólogo John Magdaleno, tú lo Sí. conoces, él ha hablado sobre una teoría que él desarrolla, que es el quiebre de la, de la hegemonía, ¿cómo dice? La hegemonía, no es hegemonía de poder, de la coalición dominante, ¿no? O sea, que se busca el quiebre de la coalición dominante. ¿Tú crees en eso? O sea, ¿cuál es la estructura en estos momentos? ¿Es monolítica o no dentro de Miraflores? ¿Qué pasa, por ejemplo? Ayer conversamos con Sebastián Abarráez y nos decía a esta misma hora las enormes, digamos, entre comillas, diferencias que hay entre Diosdado Cabello, por ejemplo, el actual ministro de Interior, y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino. ¿Qué Mira, piensas? ¿Qué está pasando allí? yo creo que hay una extraordinaria presión. Estas personas hicieron esta jugada que ellos pensaron que era una jugada maestra de sacar al mundo del país para debilitar la lucha. Y resulta que ha ocurrido todo lo contrario. Es decir, los apoyos internacionales ahora son más fuertes, hay más escándalo, más ruido. El presidente Edmundo, que recuerdas esa carta que distribuyó el domingo, que causó un bajón en los ánimos de la gente, ahora tiene una posición cada vez más dura, más fuerte, ¿no? E incluso está en términos, le está hablando claro y raspado, como se dice en buen venezolano, al propio presidente Sánchez, que es percibido como que está actuando de alguna manera, por lo menos a favor del régimen, o de cierta manera inclinado hacia los intereses del régimen de Venezuela. Entonces, tú sientes que eso está causando un impacto dentro de la estructura monolítica, porque ellos no tienen el dominio de la narrativa, la gente sabe, ¿no? Y ellos dicen, oye, y todos estos cuestionamientos que la gente se hace en Venezuela con respecto a la legitimidad de Maduro, también se están haciendo en los cuarteles, se están haciendo en los centros de poder. Hay gente que dice, mira, yo no puedo aguantar esto, o sea, tenemos que subsistir. Tú tienes ese grupo de disidencia chavista creciente, muy importante, que dicen, nosotros si seguimos el camino de Maduro vamos a desaparecer, ¿no? Y se niegan y dicen, nosotros tenemos que jugar un papel, tenemos que buscar espacio. De modo que para mí, la única cosa monolítica está en esa pequeña cúpula arriba, Sí. donde está Diosdado, donde está Maduro, los hermanos Rodríguez, Vladimir Padrino, Hernández Lara, en fin, este grupo ¿Sabes pequeño. por qué te pregunto esto, Castro? Porque eso es una caja negra que está como sellada y vedada desde el punto de vista informativo. Tú recuerdas que en otros gobiernos uno como periodista tenía acceso, porque es una información pública. Pero en este caso del chavismo es complicado, es muy complejo poder conocer los intríngulis. Entonces, evidentemente, diera la impresión que hay, digamos, un repliegue y que se juntan justamente para eh, combatir lo que es el envión de más de 7 millones de votos, querido Castro. Sí, absolutamente. Yo creo que ellos están unidos en el crimen, ¿no? Y para defenderse, porque el costo para ellos es bastante, muy alto, verdaderamente. Pero el punto fundamental, y mira, es verdad que es una caja negra desde el punto de vista de cómo se hacían las cosas antes, pero la cantidad de gente que filtra información es impresionante, la cantidad de personas que salen del entorno. Por ejemplo, Diosdado Cabello ha sido acusado aquí, que ha sido acusado aquí de narcotraficante. Hay como 6 ex guardaespaldas de él que vivieron en la intimidad alrededor de Diosdado y que contaron todo eso y testificaron en contra de Diosdado en la corte. Es decir, aunque es una caja negra que tiene huecos por todos lados. Entonces la gente comienza a filtrar. Tú no tienes idea de la cantidad de información que se filtra acerca de los testaferros de Diosdado, cómo opera, por ejemplo, esta pista que tiene privada cerca del Furrial, donde tienen las fincas ellos. O sea, en Venezuela es muy difícil guardar un secreto, ¿no? Okay. Siempre hay una filtración. Este tipo tiene una finca allá, mira, aquí hay cargamentos, etcétera. Las fincas en la zona andina, ¿no? En todas De partes. todas Actual. partes. Ahora,
fíjate, esas filtraciones, tú también abordas el tema militar en tus trabajos periodísticos. ¿Esas filtraciones también se producen dentro del mundo militar de Venezuela o no? Claro, por supuesto. Mira, hay muchas, como hubo un grupo que no recuerdo en este momento, pero hizo un mapa de los centros de votación que estaban cerca de unidades militares en todo el país, ¿no? Sí. Y los resultados son consistentes con el resultado general de 70-30, que es más o menos la proporción a favor Sí. de mundo. Pero además de eso, hemos visto numerosos videos como los propios militares facilitaron todo esto, incluso la protección de O las... sea, que es posible pensar que ese 70-30 se repitió también en el voto militar. Pero por supuesto, o sea, los militares no son una casta aparte ni una sociedad que vive en Marte. Viven en Venezuela sufriendo lo mismo. Tienen familia, gente, tienen que llevar el pan cada día, lo que le pagan no les alcanza. Y luego sufren constantes humillaciones, ¿no? De estas personas, o sea, y luego tienes ese famoso mandos medios, ¿no? Que en la época de Chávez se llamaban los comacates, ¿te acuerdas de eso? Ah, Que son los claro, claro. comandantes, mayores, Ten, tenientes y capitanes, en fin, capitanes. capitanes y tenientes, comacates, que siempre es un grupo que está, digamos, tratando de ascender, ¿no? Pero al mismo tiempo están siendo aplastados Okay. porque tú subes si tienes el favor de uno que está más arriba. Estamos hablando del tema militar, es un tema sensible, es un tema álgido, querido Castro. He visto en tus programas, ayer lo repasaba con Sebastiana, la cantidad de decomisos de droga. Entonces, ¿esto forma parte de un plan orquestado? ¿O es que la información ahora se está dando? ¿Por qué tantos decomisos de droga? Aquí hacíamos referencia a algo que sucedió 11 de septiembre del 2013 en Air France, en Maiquetía. Oye, eran toneladas de droga y nadie dijo nada. Es decir, Eligio Rojas, el periodista, hizo algunas aseveraciones y después tuvo que retirar la información. El tema del narcotráfico, podemos decir, yo no quiero generalizar y decir que son todos los militares, pero ¿cuál es tu reflexión? Mira, hay dos elementos para mí en ese tema que está pasando. Primero, definitivamente hay un incremento en la exportación de cocaína y de droga en general, no solo la cocaína, también marihuana, pero hay un incremento por una razón muy sencilla. El régimen necesita dinero, porque toda esta estructura de poder que cuesta mucho dinero. Es decir, todos los militares tienen que ser pagados para que sean leales. Hay una estructura de gastos en términos de tú tienes que pagarle a todo el mundo, hasta los jueces le pagan, a los fiscales le pagan dinero en efectivo o le pagan bonos especiales a los militares, y luego la estructura represiva también tiene costos importantes y la estructura defensiva, en fin, eso por un lado. Y lo otro es que hay un incremento de la vigilancia internacional, porque hay países como, por supuesto, Estados Unidos, el Servicio de Guardacostas, por ejemplo, el mismo Comando Sur, pero también la Armada Inglesa, que ayudó ayer, por cierto, en una operación conjunta de tener este sumergible, este mini submarino con 2 toneladas de cocaína. Y luego hay también participación de gobiernos extranjeros, como en el caso de Oye, Guyana, ya va, que agarraron espérate, 4 toneladas. 2 toneladas, eso es noticia de ahora, eso no lo había visto. Ocurrió hace 2 días, saliendo Ah, en el Caribe. Entonces, y luego tienes 4,4, casi 4,5 toneladas en Guyana, que una operación en la que participó la DEA junto con el gobierno de Guyana, las Fuerzas Especiales de Guyana. Y por cierto, en el lugar donde descubrieron esa droga, esos 4,5 toneladas, ahí también descubrieron un submarino similar al que agarraron ahora en el Caribe. Y luego está el avión en África Occidental, en Guinea-Bissau. Tú sabes, cuando tú buscas el mapa en Google, ¿dónde queda Guinea-Bissau? Tú sabes que África tiene una parte pronunciada y Guinea-Bissau está en línea recta con Venezuela. Estamos en el mismo, en la misma, ¿cómo se llama? Línea que conecta Venezuela con, o sea que Guinea-Bissau es el lugar más cercano a Venezuela, sí, y ahí es donde se propuso la captura de 2,6 toneladas en otro avión. En fin, mira, fíjate, yo tengo aquí
Primero de septiembre, cocaína incautaron $200 millones en una selva de Guyana cerca de Venezuela. Tengo 7 de septiembre, autoridades de Guinea, lo que tú me acabas de decir, no lo voy a repetir. 10 de septiembre, Fuerza Aérea Brasileña intercepta helicóptero venezolano con 240 kilos de droga. Bueno, son No, hechos. te faltó las 3 toneladas que agarraron en Maiquetía, Exacto. de que iba para Afganistán. Una operación totalmente fuera, que por cierto, ocurrió esa operación el día de las elecciones. Los tipos aprovecharon el despliegue del Plan República, que no había tanta vigilancia, y metieron el cargamento en el avión y lo descubrieron porque hubo una advertencia de la inteligencia colombiana que había, y de la DEA, por supuesto, que Sí. trabaja en conjunto, que habían descubierto este envío desde Cúcuta, por un lado, y luego había desacuerdos en cuanto en cómo se iba a pagar ese dinero. Pero Diosdado Cabello dijo que es un falso positivo. Bueno, pero ¿qué esperas que diga Diosdado Cabello? ¿No? Diosdado Cabello es el santo niño de Atoche, o no sé cómo llamarlo, pero ese es un tipo Okay. increíblemente caradura. Mira, Tasto, ya te quiero preguntar sobre el negocio petrolero en Estados Unidos. En tu programa hiciste un análisis sobre esto. Es importantísimo la situación geopolítica de Venezuela y los intereses que hay en las distintas potencias. Y nosotros somos un escenario. Hay algunas peticiones que se están haciendo por parte del Congreso de Estados Unidos. ¿Puedes explicarnos este contexto? Bueno, básicamente, rapidito, hay 2 propuestas de ley. Hay una propuesta que se llama la Ley Valor, que tiene, digamos, una estrategia bastante dura de crear un cerco de vigilancia en términos de las transacciones financieras, por ejemplo, que se originan en el Banco Central de Venezuela o PDVSA, Sí. pero adicionalmente el uso de criptomonedas en Venezuela, y hay, digamos, un tipo particular de criptomonedas que al régimen le gusta usar. Estados Unidos sabe cuál es ese tipo de criptomoneda. El organismo que regula esas transacciones, que es un ente privado, por cierto, también está colaborando con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en esta vigilancia. Y luego está la otra ley que acaba de introducir un senador demócrata, por cierto, por Illinois, Dick Durbin, que plantea básicamente eliminar todos los tratos petroleros de Estados Unidos con Venezuela, lo cual incluiría, por supuesto, no solo a Chevron, porque Chevron hay por lo menos otras 6 compañías de Estados Unidos operando en Venezuela. Entonces, Hoy estoy esto leyendo, necesitaría atacarle la línea de financiamiento importante del régimen en el tema petrolero. hoy en el New York Times, en español, estoy leyendo una nota que dice que han conseguido las sanciones. Y dice, algunos economistas dicen que las sanciones son parcialmente responsables de la contracción económica de Venezuela y son un factor importante que impulsa el éxodo de cientos de miles de personas. Y fíjate que, además, Biden digamos, su gobierno no tomó medidas en contra, en esta lista, sacó todo lo que tiene que ver con el tema petrolero. ¿Cuál es tu lectura? Mira, independientemente de las sanciones, el pueblo venezolano está sufriendo. Es decir, Okay. Si no hubiesen sanciones, como en efecto hubo una época que no las había, Sí. la pobreza igual era rampante, había totalmente falta de oportunidades y la gente igual seguía saliendo. Las sanciones están dirigidas a afectar a ese grupo que utiliza, porque el venezolano de a pie no tiene un digital wallet, Sí. una cartera digital, ¿no? Eso es muy sofisticado. Y luego no tiene el tipo de negocio que provee una cantidad enorme. Está pariendo, y como te dije, ¿no? Mucho, o sea, los exiliados venezolanos han creado una economía muy Sí. importante, de miles de millones de dólares posiblemente, que está dándole recursos a la gente, está ayudando a sobrevivir a la gente. De modo que las sanciones, Correcto. en mi opinión, no afectan fundamentalmente a la gente de la calle. ¿Eres optimista? ¿Qué está pasando? O sea, en tu proyección de escenarios. Hay gente que de repente dijo, después de lo que pasó con Edmundo González, esto se acabó. Hay otros que tienen una enorme esperanza. Tú, qué visión tienes? ¿Tienes esperanza? ¿Tienes certezas? ¿Hacia dónde vamos? Mira, yo creo que esta situación generó unas circunstancias absolutamente inéditas en Venezuela. El tema del triunfo, en términos prácticos y demostrables, ¿no? El triunfo electoral es una cosa que no se había dado antes y se dio. Es una cosa muy importante, esto no había ocurrido y ocurrió. Y luego
yo soy optimista, por supuesto, pero esto vamos a producir resultados si se mantiene la presión, si se mantiene el activismo, si se mantiene toda esta... Y repito, hay soluciones específicas, hay diferentes tipos de soluciones que todavía, digamos, no se han ejercido las opciones, pero esto es presión internacional. Yo siempre le digo a los venezolanos que viven en Estados Unidos, bueno, ustedes tienen que comenzar a salir a las calles. Aquí funciona esa presión con tus congresistas en Atlanta, por ejemplo, en la Florida, en Houston, la gente que nos está viendo en todas partes. Hay que salir a la calle, esto es lo que han hecho los cubanos. Los cubanos han modificado la política exterior de Estados Unidos a Cuba desde hace décadas. Y nosotros los venezolanos no hemos hecho todavía, no hemos movido todavía el primer músculo. Ayer hubo una protesta en Houston contra Chevron, pidiendo que Chevron pare de producir petróleo que beneficie a la dictadura, pero tendría que haber más protestas, más manifestaciones. La gente tiene que salir a la calle, ya que en Venezuela la cosa es más complicada, pero una tarea importante en esta lucha está desde afuera. Se puede hacer muchísimo. Y luego hay mucha gente enviando información sobre lo que está pasando. Eso también es importante, filtrar información. Estoy viendo, por ejemplo, en el chat cómo la gente va diciendo, mira, el hato La Merced, no sé dónde queda ese hato, pero lo están mencionando. Es decir, hay información, como te digo, ¿no? Hay gente que ve los aviones salir, ve a Diosdado llegar y dirigir las cosas, ve al otro, al Padrino. Hay testimonio, por ejemplo, de Hernández Lares, que es el comandante estratégico operacional dirigiendo operaciones de narcotráfico en el Zulia. Es decir, hay información. Entonces, el problema es que todos tenemos que estar en un pie de lucha, digamos, porque realmente si no se dedica toda la presión posible, esto va a continuar. Va a ser más difícil sacarlo, pero yo no creo que sea imposible. ¿Tú percibes que hay un cerco en contra del régimen? Sí, totalmente. Y está aumentando, ¿no? Lo estamos viendo en el terreno de la lucha antidrogas, lo estamos viendo en el tema financiero. Hay bancos en Suiza, por ejemplo, Credit Suisse, que no le abre cuentas a venezolanos para nada, porque no quieren meterse en problemas. Hay mucha gente del régimen queriendo hablar, pidiendo pistas, como dicen por ahí, tratando de establecer puentes de oro para salir. La presión está funcionando, sí, definitivamente. No hay que creerle a Diosdado cuando dice vamos a ganar y todo lo demás, ¿no? Yo creo que ellos están bajo una presión grande que necesitan contrarrestar. Ya te dejo, porque estoy pasado un minuto. Sí. Eric Prince, el dueño de, digamos, esa industria poderosísima militar privada, ¿hay que darle veracidad a esto o no? Mira, si alguien tiene si alguien tiene la idea de que va a ser una operación, cualquier tipo de que sea, en contra de la dictadura, no debería estar anunciándolo por los cuatro vientos. Yo digo, mira, es posible que lo haga, pero yo no voy o sea, no voy a poner toda mi fe, digamos, en eso. Esperemos a ver si lo que dice tiene verdaderamente sustento, o si tiene los guáramos para hacer lo que dice que va a hacer. Él ha sacado información, pero yo creo que esto es un tema que hay que tomarlo con una pizca de sal, como dice. Así es.